Hace un mes más o menos, un poquito más, inicié un tema llamado Un corazón doliente. Y les dije que lo había dividido en tres partes. Esta es la segunda parte de ese tema. Y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos guíe. Vamos a orar. Señor, Dios Padre bendito, en esta tarde, Señor, primeramente te pido perdón, Señor, por mis pecados, Señor, por mi arrogancia, Señor, mi soberbia, Señor, al resistirme en ocasiones, Señor, a obedecerte, Señor. Te pido, Padre, que seas conmigo, Señor, y que me des gracia delante de mis hermanos, Señor, para mostrarles, Señor, lo que tú me has enseñado, Señor, y que podamos, Señor, aprender de ti, que eres el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En la mitología griega, ustedes conocen sobre eso, existía una ninfa llamada Eco. Esta ninfa acostumbraba platicar y contarle historias a la esposa de Zeus, pero la intención era distraer a la esposa de Zeus para que Zeus fuera a hacer pues de las suyas con algunas otras semidiosas, diosas o incluso humanas. Cuando se dio cuenta, la esposa castigó a Eco de tal forma de que le dijo que de ese momento en adelante únicamente iba a poder repetir las últimas palabras que escuchara. Pues muy triste, Eco fue a refugiarse a una cueva. En ese tiempo nació Narciso, hijo de Cefiso, era el hijo de un dios de río. Era un joven extremadamente atractivo, vanidoso e incapaz de reconocer la belleza de otros porque él era pues muy hermoso, de tal forma de que era cautivador, pero no le hacía caso a nadie más, únicamente se amaba a sí mismo. El adivino Teresias le dijo a su madre: si este niño llega a ver su reflejo en algún espejo, en ese momento será su perdición. Así es de que su madre lo que hizo fue ocultarle los espejos y cualquier otro objeto que pudiera reflejar su imagen. En una ocasión, Narciso salió al bosque y lo encontró Eco, y Eco quedó totalmente prendida de su belleza, pero no podía decir nada. Eco le preguntó: ¿quién eres? Narciso le preguntó a Eco: ¿quién eres? Y Eco lo único que pudo decir fue: eres. Por eso se llama Eco. Entonces, por más que le preguntaba Narciso a Eco algo, Eco lo único que hacía era repetir las últimas palabras. Así es de que terminó Narciso burlándose de ella, diciéndole: tú estás loca. Entonces Eco se tuvo que ir nuevamente a su cueva y únicamente podía repetir las últimas palabras que había dicho Narciso: loca, loca, loca. Por lo tanto, Némesis, que en ese entonces era la diosa de la justicia y la venganza, al darse cuenta, en una de las salidas de Narciso, hizo que tuviera una sed intensa, de tal forma de que no estando en su casa, sabía que había un arroyo por ahí cerca. Así es de que se fue en dirección hacia el arroyo, y cuando iba a beber del arroyo, vio su propia imagen en lo que es el espejo del agua, de tal forma de que quedó prendido de su propia belleza. Algunos dicen que quedó tan ensimismado en sí mismo que no pudo beber y no podía hacer otra cosa que admirarse, de tal forma de que murió de hambre y de sed. Otros dicen que pues estaba tan enamorado de sí mismo que lo que hizo fue lanzarse sobre el agua para poderse tener a sí mismo, y pues murió ahogado. De tal forma de que después de este evento nació una flor que se conoce como un narciso, que es las flores que crecen a la orilla de los ríos. ¿Por qué hablo de esto?, se podrán preguntar.
De la palabra narciso o del nombre narciso viene el término psicológico, por decirlo de alguna forma, narcisismo. El narcisismo es una vanidad, un egoísmo profundo en las personas. Si recuerdan, hemos estado hablando del dolor en el corazón de Dios. Ese dolor es causado por nuestro pecado. Y conocemos tres tipos básicos de pecado. El primero que vimos en aquella ocasión era el deseo de los ojos. Y estuvimos viendo la historia de David. En esta ocasión nos vamos a referir a lo que es la vanidad de la vida. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es una creencia excesiva de las habilidades propias, es un tipo de arrogancia, engreimiento y una expresión exagerada de la soberbia. Es aquel, podríamos llamarlo, un ego inflado. Vanidad, en la palabra original hebrea, significa aire. Si recuerdan, la última vez me había traído una lámpara, en esta ocasión me quería traer un globo. Y cada vez que hablara sobre algo de la vanidad, iba a estarle soplando al globo, y se iba a estar inflando, e inflando, inflando, hasta que en un momento iba a tener que reventar. Bien. En el ajedrez, una vez terminado el juego, el rey y el peón van a la misma caja. Cuando estuve viendo sobre la vanidad, me pregunté, bueno, ¿dónde hablamos o dónde se habla en la Biblia en la vanidad? Pues simplemente me encontré un libro que se llama Eclesiastés. Eclesiastés habla sobre la vanidad. Y vaya, el predicador, que no es otro más que Salomón, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo. Y empieza a explicar situación tras situación, de tal forma de que nos damos cuenta de que nos habla de que lo que queremos, a final de cuentas, si lo tenemos o no lo tenemos, vamos a morir y nada nos vamos a poder llevar de este mundo. Ahora bien, la vanidad encubre un sentimiento de inferioridad y el deseo de ser aceptado por otros. Al hacer gala de sus virtudes, el vanidoso intenta demostrar que no es menos que nadie, lo que en realidad está sintiendo, que se siente menos que los demás, y espera el aplauso y la admiración de quienes lo rodean. Esa vanidad se encuentra en una subdivisión, podríamos decirle, de tres aspectos. Una es la belleza, otra es las posesiones y otro es el reconocimiento. Nos vamos a dar cuenta de que estos tres factores son los que provocan que uno se vuelva vanidoso. En la belleza nos podemos dar cuenta de que las personas, no digo que se consideran, exageran su belleza a tal grado de que se consideran que no hay nadie más que ellos en cuanto a belleza, o que su belleza es tan perfecta que no puede ser tocada. El problema está en que cuando la vanidad es rasguñada por una pequeña realidad o verdad, va a provocar que ese globo inflado se reviente. Imagínense a una persona bella que le digan, ha subido de peso. ¿Qué puede pasar? Bulimia, anorexia, porque se siente que ha perdido algo y necesita recuperarlo. Vaya, empieza a haber inseguridad en esa persona y empieza a caer su estima. En lo que es las posesiones, el querer que todos lo vean porque tiene lo mejor, lo más nuevo, lo más caro, que uno le pueda decir, bueno, es que no lo tienes todo, te falta, y con que les diga que les falta algo, con desesperación lo buscan. Vaya, ustedes creo que sí han escuchado
hablar sobre el multimillonario norteamericano. Ahorita se me va el nombre, sí lo tenía en mente. Era un multimillonario que hizo aviones, hizo películas, no es Rockefeller, es otro. ¿Mm? No, es el aviador, sí, pero se me va el nombre. Este millonario había tenido mucho dinero, pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que si algo lo dañaba, iba a morir. De tal forma que se fue a un hotel en Acapulco y ahí se encerró en un cuarto y no quería que nadie lo viera. Se dejó crecer el cabello, las uñas, no quería ni cortárselo porque no quería que una cortada se llegara a infectar y morir. A final de cuentas murió solo y olvidado, con muchas posesiones, pero murió abandonado y solo. Tuvo todo, pero al final se dio cuenta de que le faltaba algo. Así es de que estas personas se dan cuenta también de que van a ser inseguras, temerosas y que realmente carecen de lo importante. Ahora bien, hay quienes quieren reconocimiento, alabanza, aplausos, se alimentan de los aplausos, quieren salir y que todo el mundo los esté vitoreando, quieren sentir el amor de los demás, pero muchos de ellos simplemente son moda, son momentos, y que cuando cae o pasa ese momento, pasa esa moda, se dan cuenta de que son olvidados y simplemente caen en angustia por la falta de aceptación o de reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas caen en esa realidad? Pues simplemente buscan el ocultarse de la realidad con drogas, perderse en ese mundo de tal forma de que se olviden de aquello que nunca tuvieron. Aire, simplemente, algo vacío. El mundo les enseña a esconderse de la realidad de esta forma. Ahora bien, no hay mayor caída que la caída del ego, que la caída de ese orgullo. Cuando estaba viendo sobre este estudio, quería hablar sobre un personaje. Hay muchos personajes que han caído en la vanidad y que han perdido mucho. Pero les voy a hablar esta tarde de la mayor caída de ego que ha habido en la historia. Nos vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. El libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos del 11 al 14. Ezequiel 28, del 11 al 14. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La vanidad fue lo que hizo caer a Satanás.
Vaya, dice, dice aquí cómo fue él creado. Él fue creado hermoso, él fue creado con sabiduría, él fue puesto en alto. Dice en el versículo 14, te puse en el santo monte de Dios. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No sé si recuerdan al principio de Ezequiel, habla sobre la descripción del trono de Dios que estaba en el templo y que uno de los ángeles tomó una piedra de fuego que estaba bajo el trono. Significaba que Satanás había sido un querubín protector, había sido de esa cúpula especial, o podríamos decirle el círculo cercano a Dios. Pero su vanidad fue la que provocó que cayera de aquel lugar. Hablando sobre el rey de Tiro, nos dice que él, lo estaba comparando en un principio Ezequiel hablando sobre Tiro, sobre el rey de Tiro, pero hace referencia a Satanás, a quien lo estaba gobernando, a quien lo estaba guiando. Satanás se encontraba en su espíritu competitivo, su deseo de ser exaltado por encima de sus asociados. Si nosotros vamos a Isaías 14, versículo 12 al 15, nos dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se halló en él maldad, se halló este deseo de querer sentarse al lado de Dios, el querer ser igual a Dios, el querer estar por sobre todo lo que Dios había creado. Su deseo de reconocimiento provocó que arrastrara a la tercera parte de los ángeles. Se menciona en Apocalipsis a la bestia que lleva consigo en su cola la tercera parte de las estrellas. Por eso se considera que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ese deseo de ser alguien que fuera reconocido, que fuera aceptado y que fuera admirado, provocó que esa tercera parte de ángeles le creyeran y cayeran con él en ese pecado. Ahora los conocemos como demonios o huestes espirituales de maldad. Ahora bien, hablamos aquí de aceptación, pero también nos encontramos con que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Él también era bello. Dice, el sello de la perfección. El pecado de Satanás fue provocado por ese orgullo, con un corazón henchido y ebrio de su propio sentido de la hermosura. Él decía, yo soy perfecto, no me falta nada. Nosotros de niños,
conocíamos la lotería. Y cuando salía el diablo, veíamos una imagen de un ser con una pata de gallo, la otra pata era de cabra, creo, con cuernos, barba de chivo, color rojo, feo. Lucero o Lucifer era hermoso y es hermoso. Por eso Pablo dijo, si aún un ángel de luz os enseña otro evangelio diferente al que les hemos mostrado, sea anatema. ¿Por qué? Porque el evangelio fue dado por Jesucristo y nadie más, ni siquiera un ángel, puede venir a cambiarlo. Así es de que Satanás puede convencer porque no es aquella cosa horrible que nosotros conocemos. Vaya, ¿por qué la gente en los bancos va trajeada y de corbata? ¿Por qué los predicadores usan corbata y saco? A la gente que es agradable a la vista, se le tiene confianza. Se dice, bueno, pues le voy a dar mi dinero a esta persona, se ve decente, se ve. A veces nosotros prejuzgamos entre la belleza y la personalidad. Satanás también nos puede convencer con su belleza y nos puede encandilar, nos puede distraer de lo que es correcto. Ahora bien, dice en Isaías, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería poseer todo lo que Dios había hecho. Él quería reconocimiento. Él se consideraba la perfección y lo mejor de todo lo que ha existido. Por ello consideraba que se lo merecía. Y además quería todo para Él. Así es de que nos damos cuenta de que el enfoque de ganar gloria y honra corrompió y arruinó a Satanás. La vanidad solo logra que ese ego caiga porque no hay nada entre ellos. Nuestro ego, cuando crece, cuando se infla, al momento de caer, es la caída más grande que podemos tener y nos puede causar el mayor dolor que puede existir. Nosotros nos decimos, bueno, Satanás cayó en la vanidad. ¿Cómo podemos nosotros resolver o cómo podemos nosotros combatir la vanidad? Hoy vamos a tener la Santa Cena. Y me gusta mucho el libro de Juan. Aunque Juan habla de la Pascua, no habla propiamente de la cena. Habla sobre el lavamiento de manos. Claro, la Santa Cena es importante, pero algo que me gusta en este pasaje es Juan capítulo 13, versículo 15. Dice el Señor, porque ejemplo os he dado. Y nosotros debemos de analizar estas palabras, porque el Señor Jesucristo no solo habla de ese momento. Toda su vida fue un ejemplo para sus discípulos y ha sido un ejemplo para nosotros. Y de Él podemos aprender. Nosotros conocemos Filipenses 2, del 5 al 8, donde dice, ya se me fue mejor lo leemos porque ya se me pasó Filipenses 2:8.
jacto de saberme los versículos. Filipenses 2:8, ok. Es desde el 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes de seguir, quiero que veamos esto. Satanás tenía una posición, pero él quería más. Él quería estar por encima. Su vanidad se infló y lo llevó en su mente a querer estar más arriba de todo. Pero el Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, siendo Dios, no estimó eso. Nos amó con tal amor que Él se despojó de esa gloria y Él se hizo hombre. Él se rebajó, Él se humilló. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No solo hombre, sino siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él le decía a Pilato, yo para esto he nacido, para venir a morir. Por lo cual, esa vamos a verla más adelante, hasta la muerte y muerte de cruz. Nos damos cuenta de que la solución para nuestra vanidad en la vida, para evitar esa gran caída de nuestro ego, es la humildad. Satanás se infló y cayó. El Señor Jesucristo, que estaba en la cima, Él se humilló a sí mismo, siendo Dios. Ahora bien, podemos nosotros decir, ¿de qué me sirve una vida de humildad si todos me van a maltratar? Versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios tomó al Señor Jesucristo, quien se había humillado, y lo exaltó. Ahora bien, nosotros debemos también humillarnos. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No nos hagamos vanos, no nos envanezcamos, vaya, era la palabra que estaba buscando. No nos envanezcamos. Mejor sentémonos y analicémonos. No somos mejores que otros. A veces tendemos a decir, es que aquel peca más feo que yo. Es que aquel hace algo que yo no hago. Filipenses 2:3. Completad mi gozo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mejor hagamos lo que el Señor Jesucristo. Humillémonos y consideremos a los demás como superiores a nosotros. ¿Qué vas a obtener? Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5,
versículo 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En su momento, Dios los va a reconocer. Si ustedes se humillan bajo el Señor, bajo los demás, el Señor los va a exaltar y los va a reconocer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Humillémonos y Él nos exaltará, y Él mismo nos va a dar la fuerza necesaria para salir adelante. Con eso nosotros podemos vencer lo que sería ese deseo de reconocimiento. Y uno a veces habla sobre hermosura. Isaías 53, 2. Isaías 53, 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Los pintores de la Edad Media buscaban la forma de pintar al Señor Jesucristo con un rostro hermoso, un rostro bien parecido, alguien que pudiera llamar la atención. Como les digo, uno busca la presencia, la belleza, para darle confianza. El Señor Jesucristo no vino con esa belleza para atraer a la gente. No digo que era feo, no puedo decir cómo era, pero es sin atractivo para que le deseemos. La confianza debía de estar y debe de estar siempre en su palabra, y confiar en su palabra y seguirle por lo que Él ha prometido, no por su apariencia, sino por lo que Él nos ha dicho. Ahora bien, las posesiones también eran parte de lo que Satanás quería. Él quería estar en la cima y tenerlo todo. Y el Señor Jesucristo se despojó de todas sus pertenencias, como lo vimos en Efesios. Nos damos cuenta, si vamos a Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho santo superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor Jesucristo, todo es de Él, todo le pertenece,
y Él se despojó de ello por nosotros. Y ahora ha heredado todo esto. Nosotros debemos de aprender contentamiento. El contentamiento es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios que produce el fruto de gozo, paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas que lo puedan estar rodeando. Nosotros debemos de tener ese contentamiento en nosotros por lo que hacemos y por lo que tenemos. Hablábamos de Eclesiastés 2:24. Eclesiastés 2:24 nos dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Muchas veces nosotros nos afanamos por buscar posesiones, buscar riqueza, trabajar para tener más y más y más. Decía Salomón, que también lo tuvo todo. Él decía, todo lo que voy a trabajar, todo lo que voy a obtener, en algún momento voy a morir. ¿Y quién se va a quedar con ello? Claro, los hijos. Pero Salomón decía, yo trabajé con sabiduría, yo trabajé con esfuerzo. Mis hijos, ¿qué van a hacer con ello? Por eso decía, trabaja y disfruta lo que tienes. Claro, no estoy diciendo que no les dejemos nada a nuestros hijos. Lo más valioso que podemos dejar a nuestros hijos es la educación y que aprendan a trabajar. Ahora bien, nosotros podemos decir, bueno, quiero tener más y quiero tener más. ¿Por qué no lo tengo? Nos vamos a la parábola de las minas. A uno le dio 5 minas, a otro le dio 2 minas y a otro le dio 1 mina. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Al que le dio 5 minas sabía que iba a poder trabajarlas y lograr 5 más. Al que le dio 2 minas sabía que iba a poder trabajar solo esas 2 minas y obtener más. Y al que le dio 1 mina sabía que no iba a poder trabajarla, pero le dio la oportunidad. ¿A qué me refiero? El Señor nos da lo que sabemos que podemos manejar. Por eso en Proverbios nos dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Claro, yo no digo que no se esfuercen para obtener más, pero no se fatiguen. El Señor va a añadir y les va a dar lo que sabe que cada uno de nosotros podemos manejar. De otra forma, vamos a caer en la ansiedad. La ansiedad es una preocupación por cosas que vamos a caer en el afán, y el afán produce ansiedad, tensión y presión. Es lo que nos provoca ese estrés que nos agota, nos agobia. Vaya, yo cuando era joven era muy flaco, delgadísimo, casi cadavérico. Yo digo que era porque tenía mucho estrés, mucha tensión en la escuela. Una vez que salí, empecé a embarnecer. ¿Por qué? Porque dejé esa preocupación. Y ahorita ya no tengo preocupaciones. No caigamos en el afán. Mateo 6, 25 al 34, el Señor Jesucristo nos habla sobre el afán, cómo nosotros nos afanamos.
el afán y la ansiedad. Desde el 25 al 34 nos dice todo lo que nos afana, todo lo que nos preocupamos, pero nos dice, los pajarillos no siembran y no se mueren de hambre. Las flores no hilan, pero están vestidas de belleza. Nos dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitamos. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál es ese mal? Nuestro afán, nuestra angustia. Tengamos contentamiento y confiemos en que Dios nos va a sacar adelante y no nos va a olvidar. Pero yo sé que todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué voy a obtener? Efesios capítulo 1. Así es la naturaleza humana, queremos algo siempre. Aquí ciertamente nada trajimos y ciertamente nada nos vamos a llevar. Efesios 1, del 11 al 14 nos dice, en él asimismo tuvimos herencia. En Cristo nosotros tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos hijos de Dios y somos coherederos. El prefijo co significa igual. Significa que también nosotros vamos a heredar con nuestro Señor Jesucristo. De tal forma de que imagínense esas posesiones que ha heredado el Señor Jesucristo, que serán nuestras también. Si nosotros nos afanamos, nos preocupamos y queremos algo aquí en la tierra, simplemente vamos a obtener vanidad. La palabra original vanidad en hebreo es aire. ¿Puede uno tomar el aire? Seguimos con las manos vacías. Aquí en la tierra debemos de aprender del Señor Jesucristo humildad y contentamiento, porque nuestra herencia está en el cielo y es de lo que nosotros tenemos que esperar hasta que Él nos llame a su presencia. Dios les bendiga.